reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Día D. Cuando son las 6:05, damos inicio a un nuevo programa. Ya se está terminando la semana, se está terminando el mes, el año. Se está terminando el año. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay. Y yo siento que es como que mientras más uno esta es percepción personal, mientras más uno se acerca a fin de año, como que siento que más rápido pasa. Sí, es verdad. Este año todos, yo a personas que escuchaba decía, hoy que se hizo largo marzo tuvo los días... El mes eterno. Sí, como que los días cayeron de una forma que se hizo muy, muy largo marzo. Marzo es como un lunes. Sí, es como el lunes del año. Sí, es difícil, cuesta. Oye, Feñita, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Maquita? Muy, muy bien. ¿Te puedo comentar una infidencia? Cada vez que dices como bienvenidos, como que me recuerdo esa parte de bienvenidos al Himalaya de Monster Inc. Y me dan ganas así como un día saludar. ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Podríamos ponerlo? Podríamos poner un bienvenido al Himalaya. Así es. Oiga, y hoy día, jueves 17 de noviembre, es el Día Mundial del Niño y Niña Prematuro y Prematura. Desde el año 2009 se celebra este día, una fecha que desea poner en manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer bebés prematuros al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y niñas y sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. ¿Por qué nacen niños prematuros? En la mayoría de los casos, las razones por las que un niño o niña nace antes de tiempo se debe principalmente al estilo de vida de la madre durante la gestación, aunque en caso de personas con bajos recursos económicos puede que el problema esté presente desde mucho antes, como la desnutrición, la anemia o cualquier mal estado del cuerpo de la mujer puede propiciar un parto prematuro. Sin embargo, no todas las mujeres que quedan embarazadas y tienen a un niño o niña prematura se debe a estas razones. Hay muchas cosas que aún siguen en investigación. Y hay muchos también niños y niñas prematuras que pueden desarrollar su vida con completa normalidad. Y es que en este día quiero aprovechar de saludar a mi querida sobrina, que ella tiene 6 añitos. Y ella nació prematura. Yo me acuerdo cuando la vi. Era una hermosura con sus piecitos, sus deditos, todo. A nosotros nos dijeron prematuras y se van a sorprender cuando la vea, pero era hermosísima. Y acá quiero hacer un descargo personal, que hay que tener mucho tino. Si usted se quiere dedicar a la salud, si es enfermera, enfermero, doctora, hay que tener mucho tino para dar ciertas noticias. A mi hermano le dijeron, usted prepárese porque a su hija le puede pasar cualquier cosa, así que vaya a verla antes que se vaya. ¡Qué terrible! Así es. Y todos, obviamente mi hermano, salió morado, así blanco, morado, de todos colores cuando le dijeron eso. Y la fue a ver y estaba hermosita mi Ignacita. Y ahora está muy, muy bien. Así que no siempre desarrollan ciertas enfermedades, a veces desarrollan su vida con normalidad. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. En el presupuesto 2023 declaran inadmisible aumento de PGU a 250.000 pesos. En este sentido, la oposición apuntó sus dardos contra Vlado Mirosevic, nuevo presidente de la corporación, acusándolo de cortar la posibilidad de que algunas diputadas votaran.
Gobierno confirma que pasaje del transporte en Santiago subirá en 2023. El gobierno, en voz del ministro Juan Carlos Muñoz, confirmó que desde el primer semestre del 2023 comenzará a subir el pasaje del transporte público en Santiago para dejar atrás el congelamiento de cifras tras los polémicos 30 pesos del 2019. Revocan prisión preventiva a Ernesto Yaitul, hijo del líder de la CAM, acusado por ataque incendiario. La Fiscalía y el Gobierno apelaron, por lo que deberá ser definido por la Corte de Apelaciones de Concepción. Estudio de la Cámara Nacional de Comercio revela que el 44% de los chilenos comprará menos regalos en Navidad por impacto de la inflación. Las principales razones entregadas por los consultados para realizar un menor gasto son la situación económica familiar y la inflación. Más de 1.000 millones de adolescentes y adultos jóvenes tienen riesgo de quedar sordos, según un estudio. De acuerdo al estudio de Universidad Médica de Carolina del Sur, más de 1.000 millones de adolescentes y adultos jóvenes estarían en riesgo de quedar sordos por escuchar música a volúmenes muy altos y por tiempo prolongado. Y nos vamos a una pequeña pausa musical en manos de Feñita Ursúa, quien lo pueden escuchar los sábados y lunes de 12 a 1 de la tarde en Factor Musical. Para una ciudad en movimiento, el panorama vial de lo que está sucediendo. Tránsito, avisos, atajos y más. Al estilo del día de... Y cuando son las 6:15, vamos a ver ciertos avisos que Transporte Informa ha publicado. Primero, hay tránsito lento debido a una alta congestión vehicular en salida 5 en Tobalaba desde el túnel Vespucio Oriente dirección al sur, así que maneje con precaución y atento a las condiciones del tránsito. También hay alto flujo vehicular en estos puntos de la ciudad: Manquehue al sur entre Kennedy y Los Militares, Osa al sur entre Francisco Bilbao y Dubla Almeida, y Francisco Bilbao al poniente entre Hernando de Aguirre y Pedro de Valdivia. También precaución por semáforo en Alameda con Matucana, ya que se encuentra apagado. Ya la empresa de mantención está alertada por esta situación, sin embargo llaman a conducir a la defensiva. Y también Transporte Informa recuerda a quienes transitan por la ruta 68 hacia la costa que a la altura del kilómetro 16, sector Espacio Broadway, se realizará la Feria FISA desde el día de ayer hasta el domingo. Así que el ingreso por vía local y a planificar su viaje por posibles congestiones. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y desde mañana 18 de noviembre, comenzará a regir el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Esta nueva iniciativa se encuentra en el marco de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, que fue aprobada en agosto de manera unánime por el Congreso y que busca establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda que mantiene el deudor con uno o más hijos. Mejorar también el acceso sobre la información financiera de los deudores, siendo el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros que éste tenga y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad. Ante esto, la ministra Orellana explicó que quienes estén en el registro
Y esa es la patita que le compete, por ejemplo, a los municipios. Según lo que ha declarado ella, no van a poder renovar su licencia de conducir, pero tampoco van a poder renovar el pasaporte. Se les va a retener también su devolución de impuestos de la operación renta. No van a poder inscribir ventas de vehículos o bienes muebles o inmuebles si no se acredita que los recursos van para el niño o niña y otra serie de apremios. Para hablar con esto en profundidad ya está con nosotros la directora de Rojas Abogado, Lía Rojas. Bienvenida a Día D. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lía. Y ¿sabes qué? Me siento muy contenta de esto, de este nuevo registro. También. Porque hace poco tuvimos una invitada al programa Trazos que se da acá por Radio Inicia con Billy Bunster. Y en él entrevistaron a una madre de 4 hijos que el padre de los hijos le debía más de 40 millones de pesos en pensión de alimentos, que no pagaba hace 12 años y pese a sus denuncias reiteradas no había logrado tener el pago correspondiente. Hasta la entrevista no había ningún pago. Y lo que reclamaba ella era que ¿cómo no va a existir un mecanismo o algo que permita retener el dinero que él tiene en la cuenta corriente? ¿Cómo él puede? Porque ella decía, el padre de mis hijos se compra autos, tiene un departamento, entró a una nueva carrera. Hay muchas cosas que pueden decir que él está ganando plata y él declara solamente 300.000 pesos. En este caso, ¿de qué serviría este registro y cómo ayudaría a esta persona que me imagino que también se ve replicado en muchos otros casos? Quizás no 40 millones, pero también cifras considerables. Claro, mira, por ejemplo, una de las modificaciones que establece esta nueva norma es que te puede pedir, incluso en un procedimiento en curso, ya sea que se adeude una pensión provisoria o una pensión definitiva, se puede oficiar a la institución financiera, por ejemplo, un banco, en donde se sepa que la persona tiene cuentas corrientes, cuentas de ahorro, fondos de inversión o instrumentos de inversión en general, para que la respectiva institución haga la correspondiente retención. Entonces, eso, por ejemplo, es algo nuevo, que hasta hoy día no se tenía. Entonces, por ahora, lo que se podría hacer, una de las medidas, por lo menos, es esta. Entonces, una medida que se pide al tribunal, y el tribunal primeramente ordena que la institución bancaria realice la retención de los fondos y luego de eso recién notifica a la parte demandada. Es decir, puede ser que la parte demandada no se entere de lo que pasa y que eso también es una súper buena medida, porque lo que pasaba antes es que siempre había que notificar al deudor, entonces lo ponía sobre aviso para que transfiriera los bienes, como por ejemplo en el caso que tú comentas. Mi hermana también es abogada y yo le comentaba eso, le comentaba con mucha rabia porque decía, pero ¿cómo no va a haber un mecanismo? Y ella me decía, lo que pasa es que los deudores se esconden. Los deudores van de un lado para otro y se las arreglan para, no sé, o tener el dinero en efectivo o ir de un lado a otro. ¿Esto ayudaría un poco como a retenerlos, a hacerle una especie como de encerrona a ellos para que finalmente puedan pagar? Lo que pasa, Macarena, es que es así y, por ejemplo, también ese deudor es escurridizo porque existen, por ejemplo, órdenes de arresto, pero ¿qué pasa? Que antes la policía tenía que ir precisamente al lugar, o sea, al domicilio registrado para poder notificar a esa persona de esa orden de arresto nocturno y si es que no iba a cumplir no pasaba nada, o sea, no podía llegar y arrestarlo en la parte que él estuviera. Entonces, por ejemplo, esta nueva norma también establece eso, o sea, como haciéndose un poco cargo de lo que teníamos hasta ahora y que en la práctica no podía ser eficiente. Entonces, ¿qué es lo que establece esto? Que por ejemplo, en caso que exista una medida de apremio de arresto, la persona puede ser arrestada en su domicilio o en cualquier otro lugar que ésta se encuentre. Entonces eso también es una medida nueva que hasta hoy día no teníamos. Así que eso también es una reforma que establece la ley
y que también es muy positiva. Ahora, el principal espíritu de la ley del Registro Nacional de Deudores es que si una persona ya se encuentra en este registro, va a implicar una limitación de sus derechos civiles, en donde la persona no va a poder sacar una licencia de conducir, no va a poder sacar el pasaporte. Si es que quiere transferir un auto, tampoco lo va a poder hacer si es que no paga la deuda. Lo mismo se aplica en casos que vende una casa. No va a poder acceder a beneficios del Estado, a beneficios y bonos del Estado. En el caso que pide un crédito, se le va a retener también parte de ese crédito. Entonces, todas estas medidas son medidas nuevas y que además la norma establece que el tribunal, una vez que constate que se adeudan estas pensiones de alimentos, ya sea 5 pensiones de alimentos parciales o 3 consecutivas, en ese caso debe decretar que se inscriba al deudor en el registro nacional. Por lo tanto, el tribunal tiene una obligación de oficio, o sea, un impulso procesal que la ley lo obliga a tomar la iniciativa en estos casos y no dejarle toda esta iniciativa a, en este caso, bueno, a tantas personas que en su gran mayoría o su mayoría son mamás que van al tribunal a solicitarla. Entonces aquí lo que hace la norma es que hace cargo al tribunal, o sea, hace cargo al Estado de garantizar el pago de las pensiones de alimentos. Lía, ¿cómo pueden las mamás, en este caso, si el padre de sus hijos no está pagando, deben ir ellas a registrarlo? ¿Cómo es que funciona este registro? Ya, eso es muy importante porque hay que tener una pensión de alimentos decretada por el tribunal, ¿ya? O sea, primero, la pensión de alimentos tiene que estar regulada judicialmente y tenemos hoy día algo que se llama la oficina judicial virtual, que está en la página del Poder Judicial, y una opción llamada trámite fácil. En esta opción trámite fácil, todas las personas que lo quieran solicitar con su clave única pueden solicitarlo pidiendo primero una liquidación de la deuda, es decir, que el tribunal saque un cálculo de cuánto adeuda ese deudor de la pensión de alimentos para que le dé la posibilidad de objetar esa liquidación, y una vez que esa objeción se haya resuelto, o en caso que no se haya interpuesto, pase el plazo y esté firme, el tribunal de oficio, si es que constata que existen estas deudas, tiene que ingresarlo al Registro Nacional de Deudores. Ya, por lo tanto, no es necesario solicitarlo, puede ser de oficio o a petición de parte. Pero sí es importante que la persona interesada lo pida a través de la oficina judicial virtual, opción trámite fácil, liquidación de pensiones de alimentos. Estamos conversando sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que comenzará a regir el día de mañana junto a la directora de Rojas Abogados, Lía Rojas. Lía, y si es que el deudor paga, por ejemplo, ya, que debe 5 años, él se tendría que poner al día con todo lo que debe y una vez que, poniendo ese caso, que se ponga al día, ¿se le elimina de este registro? Claro, o sea, pagando completamente la deuda puede ser eliminado del registro nacional. Mientras no pague la deuda en su totalidad, va a permanecer inscrito en el Registro Nacional de Deudores. Y si la paga, y por ejemplo, ya, la paga, se pone al día y después pasan 2 o 3 meses que no vuelva a pagar, ¿vuelve a incorporarse en ese registro? Claro, siempre que se deban pensiones de alimento, la parte interesada va a poder pedir una liquidación al tribunal, y en la medida en que se determine que se adeudan pensiones de alimento, se va a ir al Registro Nacional de Deudores. ¿Esto se demorará mucho, este trámite, o sea, haciendo todos los pasos que tú mencionaste recién? Esa es una muy buena pregunta. Esperamos que no, pero la verdad es que los tribunales no funcionan a la velocidad que las partes quisieran. Ya a veces el tribunal se demora, por ejemplo, en liquidar la deuda. Hay tribunales que se demoran incluso hasta un mes, ya, en sacar el cálculo de cuánto es lo que se adeuda. Pero esperamos con muchas expectativas que este proceso pueda ser rápido
que los tribunales se encuentren preparados para la sobrecarga que van a tener, cosa de que la ley se pueda hacer efectiva. Lía, ¿y nos podrías repasar cuáles serían las sanciones para quienes estén en este registro de deudores? Bueno, en general lo que busca esta norma es limitar las posibilidades que tiene una persona de actuar en su vida, de realizar actos, de celebrar contratos, etc. Por ejemplo, la ley establece la posibilidad de que si la persona cuenta con un empleador, basta con que no cumpla una pensión incluso parcialmente para que el tribunal se vea en la obligación de decretar la retención judicial por parte de ese empleador. También que en caso de que termine ese contrato de trabajo, ese empleador deberá primeramente garantizar el pago de la pensión antes de pagar las indemnizaciones a ese trabajador. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando se celebre una transacción en la inspección del trabajo. El inspector igualmente deberá constatar que la persona no se encuentra en el Registro Nacional de Deudores, de modo contrario deberá garantizar este pago de pensión, ¿ya? Si es que no se hace, la ley lo que dice es que estas personas obligadas a garantizar el pago serán solidariamente responsables y deberán pagar lo que deberían haber retenido. Entonces eso también es muy importante porque era algo que antes no teníamos, o sea, no teníamos que la persona debía responder solidariamente con el pago, y esto lo que hace es incluir a una serie de actores como son la inspección del trabajo, el empleador, el conservador de bienes raíces, el registro civil, los bancos, instituciones financieras. Todas estas instituciones son hoy día actores que tienen obligaciones y que si no las llevan a la práctica, lo que sucede es que van a tener que responder solidariamente. Lía Rojas de Rojas Abogado, aclarándonos punto por punto el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos que comenzará a regir el día de mañana. Te quiero agradecer, Lía, y esperamos que no sea tanta burocracia esto y que sea rapidito también. O sea, entendemos, claro, que como decías tú, que los tribunales no funcionan a la velocidad de la luz, pero que no tengan que esperar tanto las madres. Claro. Sobre todo en este contexto tan de crisis económica. Claro. Esperemos que la práctica sea algo que realmente funcione con todas las expectativas que existen sobre esta nueva norma y que se traduzca en el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Así es, esperemos eso. Muchas gracias, Lía, y que tengas un muy buen día. Igualmente, un abrazo. Chao. Ahí están. Esperemos que este Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, que va a comenzar a regir mañana, sea una solución, un relajo, un alivio para todas esas madres que se tienen que hacer sola a cargo de sus hijos. En muchos casos ellas dejan de comer para darle a sus hijos, y también ya acá en este contexto de crisis económica está muy, muy difícil. Me imagino para alguien, ya mantenerse uno mismo es difícil. Imagínense mantener a otra persona y sola. Ya. Ojalá que todos los papitos corazones se pongan al día y que la ley ahí sea bien dura con ellos. Que no puedan comprar autopropiedades. Nada. Ni un Chocman. Ni un Chocman para los papitos corazones. Ya, y nos vamos a un poquito de música con un papito que no es corazón, es un papito de verdad, con Feñita Úrsula. A todos nos gusta conocer lo que no hemos llegado a saber. El dato curioso suena en Día D. ¿Usted es de los que dice 5 minutitos más cuando se levanta y aplaza el despertador? Sí. ¿Sí? ¿Usted es? Sí. Bueno, si la respuesta es sí, como nuestro querido Feñita, debe saber que no está solo. A pesar de que los expertos han repetido incesablemente los efectos negativos de este hábito, este es realizado por gran parte de la población.
Según una investigación que analizó los patrones de sueño de 450 adultos, determinó que más del 57% de las personas se queda acostada en la cama unos minutos más tarde desde que suena el despertador. Este patrón es más habitual en mujeres, jóvenes y las personas que declaran funcionar mejor en las noches, denominadas por los anglosajones como night owls, ya sea porque la cama es muy cómoda o porque se sienten que no pueden levantar inmediatamente. Los llamados aplazones demostraron tener otros patrones negativos en su descanso. Luego de analizar los patrones de sueño de estos 450 individuos, los investigadores descubrieron que quienes no se ponen de pie en cuanto suena la alarma tienen patrones de sueño con señales de perturbaciones durante el descanso y caminan menos pasos durante el día. Básicamente, los resultados demuestran que este porcentaje de la población no está durmiendo bien. Pero entonces, ¿tiene algo bueno aplazar el reloj? Quienes aplazan la alarma también demostraron estar más alerta al volante y reducen la dependencia a la cafeína. Por tanto, no es uniformemente malo, similar al estrés. Parte del estrés es bueno, por eso tenemos una respuesta de lucha o huida y hay momentos para ello. Entonces, puede que en algunos casos pulsar el botón para aplazar sea beneficioso. Conversación en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y cuando son las 6:38, vamos a ir a la entrevista del día de hoy, porque luego de casi 22 horas de debate, la Cámara de Diputados y Diputadas terminó este jueves de votar, aprobar e indicar las 32 partidas de la primera ley de presupuesto del gobierno del presidente Gabriel Boric. La corporación, sin embargo, dejó sin fondos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Museo de Memoria, pero el oficialismo logró mantener el plan Buen Vivir y declarar inadmisible un aumento de la pensión garantizada universal en una sesión marcada por la creciente tensión entre el presidente Vlado Mirosevic y la oposición. Para hablar en detalle de esto está con nosotros el cientista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Bienvenido, Mario, a Día D. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Mario. Partamos entonces entendiendo un poco la ley de presupuesto. ¿Cuáles eran las prioridades que debiese tener esta? Sí, se había dicho que la ley de presupuesto tenía 3 grandes prioridades. Una prioridad asociada con los temas de seguridad, donde efectivamente se aumentaba el financiamiento para precisamente el combate a la delincuencia a través de un fortalecimiento institucional a carabineros, etcétera. Uno segundo, que era algo relativamente novedoso frente a ejercicios presupuestarios anteriores, que es el hecho de entregar más recursos hacia las regiones, de alguna forma tratar de que la descentralización política que tenemos en este momento se transforme también en una descentralización fiscal y administrativa, que las entidades subnacionales puedan tener mayor acceso a recursos para gastar, atendiendo también a que es una buena forma de dirigir el gasto público hacia las necesidades que tienen cada uno de los territorios. Y un tercer punto que era muy importante era el de las expectativas con respecto a la economía. Porque mucho se ha hablado de que el problema que tiene el escenario económico en el que nos encontramos ahora, este escenario de bajo crecimiento y mayor inflación, es precisamente que la forma de combatirlo es a través de gasto social focalizado a las personas que más lo necesitan, pero eso tiene cierto efecto sobre el consumo y creando una especie de ciclo que no es virtuoso sino que es vicioso para la economía, se sigue sobrecalentando. Y este ejercicio presupuestario, contrario a lo que se esperaba en un inicio, fue un ejercicio bastante reducido en ese sentido, con ayuda bastante focalizada. No parece, por así decirlo, un presupuesto en términos de gasto social de un gobierno de izquierda, sino que más bien algo similar a lo que se ha hecho en Chile durante los últimos años.
tomando eso que usted dice, la ministra del Interior, Carolina Toá, criticó el rechazo del presupuesto para el interior y dijo que bandas de crimen organizado estaban celebrando. ¿Es entonces insuficiente los recursos destinados para este ítem? Sí, ese tipo de figuras se han hecho en el pasado, por ejemplo, desde que eso se inauguró cuando en algún momento se le dieron 1.000 pesos al Transantiago y con posterioridad se han hecho con otros tipos de proyectos. En estricto rigor no significa de que una determinada política pública o un área en específico se va a quedar sin financiamiento, sino que se puede completar de otras formas. Pero sí tiene eso un trasfondo más allá de lo económico en términos políticos, y ahí es donde la jugada de la derecha es una jugada arriesgada, pero donde yo por lo menos tengo la impresión de que va a traer un efecto contrario a sí mismo. Lo que privilegia en este momento la gente, y eso lo muestran todas las encuestas sistemáticamente, desde incluso antes del estallido social, es la capacidad de los políticos para poder llegar a acuerdos, la capacidad para que precisamente entren en solución a los problemas de la gente. Entonces, cuando se enfrascan en este tipo de discusiones que terminan siendo discusiones de suma cero, donde no se aprueban las partidas presupuestarias o donde existen esta especie de guiños hacia ciertos temas, más que una herramienta real de negociación, lo que se termina reformando es en una oposición que obstruye, una oposición que no permite el avance de las políticas públicas, de la legislación y de todo lo demás en el Chile actual. O sea, el ser oposición, el oponerse a un gobierno tiene un límite, y ese límite se pasa cuando precisamente se termina obstruyendo y no aportando de manera constructiva, que al final, como te decía al principio, es lo que más valora la gente. La gente percibe que estas instituciones como el Congreso son instituciones de conflicto, donde precisamente hay partes que están peleadas entre sí y que no logran un acuerdo en pos de mejorar la calidad de vida de los chilenos. Mario, la oposición logró también dejar sin financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos, removiendo un presupuesto de casi 15.000 millones. Y en una situación bastante llamativa, al mismo tiempo aprobó que la institución rinda cuenta trimestral del uso de los recursos que en este momento no tiene. ¿A qué responde esto? Sí, precisamente ahí es donde está la novedad del argumento de la derecha en términos de esta materia en específico. Porque lo que en algún momento se confundió, y la ministra Ana Uriarte tuvo que salir a pedir disculpas, era que en definitiva se estaban desconociendo los problemas en Chile asociados con derechos humanos, tanto del estallido social como de la dictadura en Chile. En realidad lo que se está haciendo es dar un argumento de eficiencia y de probidad, que ahí es donde probablemente está la diferencia y donde la oposición puede hacer un guiño también hacia un electorado más neutro. El hecho de decir que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, etcétera, son instituciones autónomas, pero que reciben financiamiento estatal. Por lo tanto, ¿por qué no se le hace la correcta fiscalización, al igual que se hace con el resto de las instituciones del Estado, que no existe transparencia en términos de los gastos, de los sueldos, etcétera, es decir, el mecanismo de transparencia activa y transparencia pasiva? Eso no siempre existe en este tipo de instituciones. Entonces, por ahí puede haber un poco de novedad en términos al menos argumentativos, de tratar de enganchar con un electorado más neutro, pero el efecto continúa siendo el mismo. Ahora, es distinto que la oposición vaya a rechazar un proyecto sobre seguridad, que probablemente es uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía en este momento, a que lo hagan estas materias donde más bien son... Estamos conversando con Mario Herrera, cientista político de la Universidad de Talca. Y Mario, volvimos a escucharte, que se cortó la última parte. Sí, no, lo que te decía es que este tipo de cosas pueden enganchar de forma distinta cuando se trata de algo sectorial para un grupo en específico, como son las materias de derechos humanos, versus cuando son temas de seguridad que son probablemente parte de las prioridades para la ciudadanía en general. Pero en cuanto a las prioridades, ¿no hay como prioridad mantener la memoria de nuestra historia? Lo pregunto también porque también se rechazó el programa de patrimonio cultural, bajo el cual operan organizaciones como el Museo de la Memoria, programas como Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frey y Fundación Salvador Allende. ¿Por qué es que se rechazan este presupuesto de organizaciones tan relevantes para ello? ¿Aló? No sé si me escuchas bien. Sí, ahora sí. Sí, me alcancé a escucharte la pregunta, pero no sé si me...
Sí, ¿me escuchó la pregunta? Sí. En el fondo, ¿cómo se entiende esto? A la luz también del rechazo a estos sitios de memoria, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso hay que entenderlo también como que los temas asociados con los derechos humanos sí son una prioridad, pero no son una prioridad cotidiana para los ciudadanos. Hay una discusión que quizás si quieres verla así más técnica, que es la diferencia entre lo que es un problema y lo que es una prioridad. Y efectivamente Chile tiene una deuda en términos de derechos humanos, producto del estallido social y producto también de la dictadura. Todavía seguimos teniendo detenidos desaparecidos, todavía hay juicios, causas pendientes, etcétera. Pero eso es un problema, por supuesto que sí, pero no necesariamente es una prioridad. Ahora, eso en ningún caso es una justificación para dejar una partida sin presupuesto. Pero sí tiene un efecto distinto si es que algo que es una prioridad se rechaza en términos presupuestarios a si se hace lo mismo con algo que es un problema para la sociedad. Estamos conversando con Mario Herrera, cientista político de la Universidad de Talca, sobre la ley de presupuesto que se discutió entre ayer y hoy día. De hecho, fueron casi 22 horas de debate. Mario, ¿y qué pasó con elevar la pensión garantizada universal a 250.000? Sí, ese es un traspié de la centro-derecha, en el sentido de que no fue capaz de disciplinar a sus propios parlamentarios, no fue capaz de disciplinar a sus propios congresistas. Ella, independiente de que, bajo la interpretación del diputado Alessandri, la culpa la tiene el presidente de la Cámara, está tratando de desviar la atención hacia allá, donde efectivamente el presidente sometió a votación cuando habían dos diputadas que no se encontraban en la sala y que tenían intenciones de votar, y por ende se termina perdiendo por prácticamente un voto, y es un proyecto que además era emblemático para la derecha y podría haber sido una buena instancia también de acuerdo entre la oposición y el gobierno, porque las aguas estaban más o menos divididas dentro de las dos coaliciones. Había gente que apoyaba y gente que rechazaba desde las dos coaliciones. Y efectivamente se terminó decidiendo por prácticamente un voto, pero ahí es donde entra en juego precisamente la presidencia de la Cámara. Por eso estos cargos que de repente pueden sonar a figuras que son simbólicas o decorativas, en realidad son muy importantes, porque son las personas que dirigen el debate, que señalan los tiempos, además de cuándo se puede votar, cuándo se puede hablar, cuándo dirigen la palabra, cuándo no, controlan de alguna forma los tiempos legislativos también. Y la crítica precisamente se enfocó hacia allá, se enfocó hacia el manejo de los tiempos que hizo el presidente de la Cámara. Y a su criterio, Mario, ¿a qué debería haberse destinado más recursos y que no se hizo eso? Sí, mira, yo no sé si es que si no es algo que no se haya hecho en específico, pero el tema de los temas estos que son sectoriales, como por ejemplo los temas de seguridad, los temas de educación, etcétera, muchas veces la discusión se transforma en una especie de lista de supermercado, diciendo en el fondo con este dinero vamos a comprar tantos carros policiales, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Creo que era una buena oportunidad para que el presidente acompañara este presupuesto con ciertas políticas o ciertos planes específicos que permitieran precisamente justificar esos aumentos de presupuesto. Hay muchas partes en las que los aumentos de presupuesto solamente son en gasto de personal, y eso es una crítica abierta hacia el gobierno, una crítica que se ha mantenido en el tiempo, y no necesariamente a la entrega de ayudas o a la confección de alguna determinada política pública en específico. Pero en suma, es una ley de presupuesto que no tiene diferencias en términos de enfoque, pero no diferencias en términos sustantivos con presupuestos anteriores. Mario Herrera, cientista político de la Universidad de Talca, muchas gracias por estar conversando el día de hoy junto a nosotros acá en Día D. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y antes de irnos, queremos hacer una pequeña revisión de las principales noticias del día de hoy. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Solo un 5,8% de la población objetivo ha recibido vacuna bivalente del COVID en Los Ríos. La comuna que tiene el peor porcentaje de inoculación es Río Bueno y el mayor es Valdivia. Claudio Bravo se sincera y revela escaso interés por el Mundial de Qatar.
El capitán de La Roja se sinceró y aclaró que no tiene entre sus planes observar el Mundial de Qatar 2022. Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol, aseguró. Directora del INDH critica rechazos de fondo en el presupuesto 2023. Tras la maratónica jornada de votación de la Cámara de Diputados, entre las instituciones que se dejaron fuera de los fondos se encuentra el INDH. La directora Consuelo Contreras calificó este hecho como una muy grave situación, así como también un golpe muy duro a la democracia. Costanera Center anuncia plan para evitar suicidios. Con el objetivo de evitar estos en sus instalaciones, el Costanera Center anunció un plan que incluye la instalación de defensas de 2,5 metros de altura y de tótems SOS en caso de que una persona necesite apoyo en caso de crisis. Canadá no firmará side letters, pero sí memorando para resolver controversias con Chile. El país norteamericano no suscribirá las cartas laterales presentadas por Chile, sin embargo, junto con el presidente Boric, firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de defender y hacer reparos a dichos capítulos del TPP-11. Y ahora sí hemos llegado al final del día de. Espero que haya sido de su agrado. También espero que lleguen a sus casas con la energía que tiene Feñita. Casi lo vieran. El chico está bailando acá. Está dando la vida. Deberíamos tener una pantalla para acá y una pantalla para allá. Y vernos los dos. La gente la pasaría bien contigo, Feñita. Bueno, y aprovecho de dar el dato. Sábado y lunes de 12 a 1 de la tarde, Factor Musical. Ahí pueden ver a esta belleza, Fernando Urzúa, ahí hablando. Pero de no me ven música. bailando, menos mal. No sé, hay que exigir baile como parte del programa en Factor Musical. Con todo, si no, ¿para qué, pues? Eso. Que lleguen sanitos, sanitas a sus casas sin novedad. Y nos vemos mañana día viernes. Vamos a tener recomendaciones buenísimas para el fin de semana de cine, series, películas y juegos. Así que nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.